Y bien, vamos a nuestro primer entrevistado, don Mario Enríquez Ominami, candidato presidencial, Marco, perdón, por el Partido Progresista. Él ha estado ya algunas veces acá en nuestros estudios, así que le damos una renovada bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Sin duda el interés máximo pues es justamente la conferencia, la charla que va usted a ofrecer, y que fue ayer, ¿no? Y que de hecho nos tiene pues a todos no sobresaltados, sino que simple y llanamente viendo que hay una perspectiva muy importante en las relaciones bilaterales. Y usted además ha mencionado parte del otro problema, que es Bolivia, sin duda. Entonces, a ver, cuéntenos un poco, no tanto la perspectiva, que resulta muy interesante y constructiva desde su punto de lo que usted ha señalado, sino si ese es un sentimiento compartido. Aquí la verdad es que tanto en el Perú como en Chile hay siempre sectores ultristas por un lado y también una franca desconfianza, de modo que hay una tarea de persuasión allí, tanto de los medios de comunicación como de los políticos. Sí, así es. Creo que el tema de La Haya va a ser un tema relevante en la elección chilena. Chile está a 7 meses, menos de 7 meses de la elección presidencial. Como candidato presidencial he querido hacer algo anormal, a mi juicio, en lo que es la política más convencional, es venir a Perú, a un mes del fallo, a 7 meses de la elección presidencial, a decirle a los chilenos que viven aquí, a los peruanos que viven en Chile, a los peruanos y a las peruanas, que les propongo preocuparnos del post-Haya, que es una dimensión poco conversada. Se habla mucho del fallo. El fallo, yo espero, lo digo con serenidad, sea positivo, favorable a Chile. Espero que nuestra Cancillería, en nombre de todo nuestro pueblo, triunfe, pero también asumo que es un fracaso de nuestras diplomacias el que estemos en La Haya. Lo voy a decir de manera lo más pop posible, pero estar frente a un tribunal con gente con peluca, con un babero y con mameluco, hablándome en inglés, para decirme cuáles son mis límites, me parece al menos, para alguien que va a cumplir 40 años, algo que me merezco interpelar. Tengo el derecho a decir, ¿sabe qué? Me hubiera gustado que mi diplomacia, que su diplomacia, la de usted y la nuestra, pudiesen llegar a una conversación política. Y deje de usar peluca también, ¿no? ¿Ah? Y deje de usar peluca. Ojalá el babero y el mameluco. La peluca puede ser lo que menos me molesta, el babero es lo que me tiene más perturbado. Pero creo que al contrario es justamente un tema en el cual uno diría que tanto Perú como Chile han demostrado ser países bastante maduros y deciden que un tercero, una corte internacional, sea quien resuelva esta controversia. Al contrario, ¿no cree que es un tema de madurez entre dos países cuando tienen una diferencia, decir, bueno, que sea ese tercero internacional de gran prestigio, que al final sea quien resuelva y respetar esa decisión? ¿No demuestra que ya estamos en el siglo XXI y no estamos ya en el siglo XIX? No, yo discrepo por lo siguiente. Miren, en Chile salió un estudio, el PNUD del año 1990, que hablaba que era tal la separación entre los vecinos que lo único que conversaban eran los perros cuando se ladraban. Los niveles de desconfianza en que América Latina vive son enormes. Por supuesto entiendo el fondo de su reflexión, claro, que es mejor esto que la guerra, pero tenemos embajadas, tenemos servicio exterior, tenemos diplomacia, eso se paga con recursos fiscales, es una apuesta de nuestros países de mantener relaciones diplomáticas con profesionales, con gente que se especializó. A mí me parece que cuando uno recurre a un tercero y no es capaz de resolver de modo bilateral o en foros multilaterales nuestras controversias, parece un fracaso. Fíjese lo que hemos terminado, es para los que son creyentes en Dios, rezando para que el fallo sea favorable a uno u otro. Yo preferiría 1000 veces que una verdadera capacidad de diálogo, que supone mirar hacia adelante más que hacia el pasado, que supone también hacer sacrificios, que supone demostrar tratar de encarnar la convicción que tuvieron los líderes europeos, por ejemplo, que tuvieron guerras más sangrientas y más recientes. Yo fui exiliado en Francia y hay una imagen que me impactó, que tiene que ver con lo simbólico, no con lo sustantivo. Pero fíjese, yo tenía 10 años y vi a Helmut Kohl y a Mitterrand, Francia y Alemania, se dieron la mano frente a una tumba, se la dieron la mano, no es que se hayan saludado, se tomaron la mano, se quedaron 10 minutos frente a sus pueblos tomados de la mano, en un mundo mucho más homofóbico que el de hoy, donde los gays y el mundo de las minorías era mucho menos consensuado que hoy. ¿Por qué se dieron la mano dos jefes de Estado 10 minutos? Quisieron decirle a sus pueblos que más allá de la tragedia, del horror y de la desconfianza, es tarea de los gobiernos reunirse. Lo que hemos hecho nosotros es, a mi juicio, una política exterior basada en lo comercial y demasiado poco en los principios. Y yo espero que podamos avanzar después de La Haya en una agenda concreta, tridimensional, sobre capital humano, capital público, capital privado. Pienso en la minería peruana del sur de ustedes, la minería del norte chilena y el occidente boliviano, 3 regiones que tienen desafíos.
energéticos, mineros, fronteras que respiren, porosas. Pero claro, yo le he hecho referencia justamente, está bien, es un pensamiento constructivo, pero de hecho hay un pasado, hay recuerdos, y finalmente también hay sectores pues maximalistas, y en esto juega mucho también la parte ya no solo diplomática, sino también militar, y finalmente de gente pues que quiere hacer que prevalezca la historia de cada uno de estos países con sus características, etcétera. O sea, hay en verdad o no, primero una conciencia de desconfianza y en segundo lugar una idea altiva de que a nosotros, sea Chile, sea Perú, no nos va a pasar de nuevo una situación complicada. Yo creo que es cierto que existen nacionalismos afiebrados, es cierto que hay desconfianza, y también es cierto que hay una clase política que no es homogénea. Mire, yo veo sus noticias, las veía ahora en La Espera, son idénticas a las nuestras. Quiero decirle a las élites peruanas y chilenas que tengo una mala noticia para sus arribismos. Somos muy parecidos. Tengo una mala noticia para los nacionalistas. Lo que acabo de ver en noticias peruanas desde ayer es idéntico a lo que sale en Chile. Son los mismos debates. Cómo se mide la pobreza, la desconfianza con las estadísticas, el tema del narcotráfico. Tengo una mala noticia para los nacionalistas. Somos pueblos muy parecidos. Tenemos una matriz cultural, una matriz idiomática casi idéntica. Casi. Y por tanto esta idea de exacerbar la identidad por la vía del nacionalismo afiebrado es tan grave como el populismo. Entonces efectivamente hay desconfianza, pero mire, me entrevistó un periodista peruano hace poco y me dice el tipo, mire, pero yo le digo, ¿por qué no volvemos al diálogo? Me dice, pero si Chile, me dice, rompió el diálogo y por eso estamos en La Haya, que es un punto de vista muy peruano. Y me cita entonces las declaraciones de los cancilleres de Chile, negro sobre blanco, escrito, Foxley, año 2008, no tenemos nada pendiente. Entonces me va contando una visión muy peruana, y yo le digo, bueno, yo te voy a hablar entonces, si estamos en esa lógica, te voy a contar el poema que nos dedicó el comandante en jefe del ejército peruano a los chilenos, que es un poema que todos sabemos bastante cruel, que hablaba, no sé, usted me ayudarán con la frase, no sé cuánto, que nos prefería muerto. Le dije, en esa lógica vamos a avanzar poco. Y también podría mostrarte una cantidad de declaraciones de nacionalistas afiebrados peruanos igual a los nuestros. Por tanto, yo, a punto de cumplir 40 años, candidato a la presidencia de mi país, vengo a hacer un compromiso de RPP en público. Ayer fui a un seminario, le respondí a los peruanos sus preguntas y a decirle a nuestros pueblos que les propongo un camino distinto, de máxima integración. Usted me dirá, ¿y qué es distinto? Bueno, decir algo que es distinto. Significará participar en serio en una agenda tripartita. Yo propongo, por ejemplo, que nos juntemos los 3 jefes de Estado y que hablemos del mar a Bolivia, donde creo que Perú tiene una voz, donde Perú tiene algo que decir. Y el mar a Bolivia es perfectamente viable, es sereno, es una propuesta sensata. Chile tiene 5.000 kilómetros de mar, no hay ninguna razón para que no hagamos un gesto. Lo haremos contra un canje, una permuta por el agua del Silala, un enclave territorial mirando a Brasil, todo el gas, que es un tema, usted sabe, para nosotros muy sensible, y sé que también a ustedes les interesa que tengamos una integración más plena, insisto, en el oriente boliviano, occidente boliviano, el gran sur peruano y el gran norte chileno, que tienen en común desafíos. Ese es un tema que genera polémica en el Perú, porque nosotros preferimos decir el tema de la mediterraneidad boliviana es un tema bilateral entre Bolivia y Chile, aun cuando efectivamente por el Tratado del 29 nosotros tengamos algo que decir, si es que fuera un canje, como usted dice, o un espacio territorial por territorios que fueron anteriormente peruanos. Pero la idea de dejar a Bolivia aislada, ¿no es cierto?, es algo que no podemos permitirnos pensando en el post-Haya y en el desarrollo de nuestros pueblos en el siglo XXI. Así que a mí personalmente me parece importante y novedosa, pero ya le digo, no será normalmente bien recibida en el Perú. Tampoco bien recibida mi propuesta y no genera consenso en mi país. Yo no soy candidato de consenso. Yo quiero construir una mayoría, no quiero ningún consenso. Los consensos se los dejo a la Iglesia Católica. Yo a la política le pido mayorías, así funciona la democracia. La democracia nunca ha pedido el 100% ni la unanimidad, eso es para otros. Yo quiero una mayoría y la voy a construir. El 2009 candidato presidencial obtuve el 20% en un padrón de la Guerra Fría, padrón electoral. Voy de nuevo por la elección presidencial, le construí un partido y vengo a decirle a usted, en Perú, a 7 meses de la elección, y a proponerle un cambio. También a ustedes, desde mi condición de chileno, a todos, a mis compatriotas, hace 130 años se viene repitiendo lo que usted acaba de escribir. Y yo sé que usted lo hace fraternalmente, pero hace 130 años que nuestras diplomacias dicen, no, esto lo tiene que ver
Chile y Bolivia, y déjenos a nosotros, Perú y Bolivia, hace 130 años. Yo quiero hacer un compromiso. No volveré a mis 95 años a esta radio a repetir lo mismo. Haré el máximo esfuerzo para que hayamos cambiado las cosas. La desintegración, en el caso de Chile, significa más gasto militar, menos escuelas, menos salud pública. En el caso de Perú, yo estoy seguro que habrá muchos peruanos que pedirán que discutamos del modelo de desarrollo, que discutamos de otras cosas. Yo no sé cuánto tiempo hemos ganado en La Haya. Lo que sé es que nuestras dinámicas se interrumpen. El mundo tiene que avanzar. Hay que tomar decisiones que usted sabe. Europa nos puede dar una pequeña cátedra del fracaso de cuando la política se paraliza. Europa se paralizó en los 90 y desde ahora entonces tienen una crisis en materia de jubilaciones. Bueno, América del Sur tiene un momento único de abundancia. Y no, perdón a nuestros ministros de Economía, tengo una mala noticia. Los ministros de Economía no están en Sudamérica, están en China. Y es gracias a China que hemos tenido estos crecimientos. En un momento de abundancia. ¿Por qué no aprovechar de cambiar un poquitito las cosas? Porque cuando haya escasez, no habrá tiempo para estas agendas. Habrá que crear empleo, habrá que enfrentar la delincuencia. Cuando hay escasez, nuestros gobiernos se les pide autoridad. Cuando hay abundancia, es el momento de la distribución. Estamos en la abundancia en América del Sur, completa. Para los nacionalistas, quiero decirles que Paraguay creció al 9%, Argentina al 6%, Chile al 5.5%, ustedes al 6%. Son gobiernos distintos, con colores distintos y todos crecen. ¿Será que en común hay algo que tiene mucho más que ver con China? Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos ante este